Es un gusto para mí poder saludarles. Mi nombre es Miguel Chaparro, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. A continuación, veremos acerca del tema de las bases de datos. Como les comentaba, me encuentro en quinto semestre, cursando el quinto semestre en la universidad. Mayormente me he dedicado en mi vida a trabajar hacia áreas administrativas, administración de empresas, más que todo enfocadas en el sector gastronómico. Tengo 35 años y me gusta disfrutar mi tiempo en el deporte, la música y compartir con mi familia. Total agrado. En este momento espero de que la información que les brindaré sea de total agrado, en donde profundizaremos un poquito acerca de la historia y conceptos relacionados a las bases de datos. Esto nos trae una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se almacena y se gestiona la información en el mundo digital? Pues encontramos que esto se hace mediante las bases de datos. Las bases de datos son un conjunto de datos relacionados entre sí que se pueden consultar, modificar, eliminar mediante un software llamado Sistema de Gestión de Bases de Datos. Esto es una forma segura de guardar y organizar la información que usamos a diario, desde el contenido que tenemos en nuestros teléfonos hasta las películas que podemos ver en aplicativos como Netflix. Las bases de datos pueden tener diferentes formas y tamaños, dependiendo del tipo y la cantidad de información que éstas contienen. Por ejemplo, una base de datos puede ser una simple tabla con filas y columnas, como veremos más adelante en un ejemplo, o puede ser también una compleja red de documentos y áreas de la sociedad, como la ciencia, la educación, la economía y la comunicación. Gracias a las bases de datos podemos almacenar, procesar grandes volúmenes de información en esta era digital. En la siguiente tabla que van a visualizar es una sencilla base de datos en donde encontramos nombres, apellidos y edad y la información relacionada de las personas en conjunto a su edad que pasarían a ser los registros compuestos por los datos. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué beneficios nos da usar las bases de datos? Al usar las bases de datos, nosotros reducimos la redundancia de la información, mejoramos el rendimiento, garantizamos la integridad de la información, la seguridad y la privacidad de los datos, facilitamos el acceso y la manipulación de estos. Ahora, hablemos un poco acerca de la existencia de los orígenes de estas bases de datos. Ahondemos un poco en su historia. Tenemos conocimiento de algunas bases de datos en bibliotecas antiguas donde existían millones de registros almacenados en libros, datos sobre cosechas y censos de población. Esto generaba una gran desventaja y era que la búsqueda era sumamente lenta y demorada. Se vio la necesidad de almacenar gran cantidad de información y con la aparición de las primeras computadoras se vio la necesidad de desarrollar bases de datos ligados a la informática. En 1984 se crea la máquina automática de tarjetas perforadas. También se crea la máquina censadora que trabaja con las tarjetas perforadas. En los años 50 se da origen a las cintas magnéticas que automatizaban la información y ofrecían posibilidades de hacer respaldos automatizando la información. ¿Qué desventaja nos traía esto? Que solo podía hacerse de forma secuencial. Para los años 60 se dio inicio a las primeras bases de datos en red y bases de datos jerárquicas, ya que fue posible guardar información en listas y árboles. Mediante una alianza entre IBM y la American Airlines, que crearon sistemas operativos que permitían crear reservaciones. Charles Backman supuso un nuevo método de crear bases de datos, lo que permitió el nacimiento de nuevos lenguajes de bases de datos. En los años 70, Edgar Frank definió el modelo relacional, publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Se da el nacimiento de la segunda generación de los sistemas de gestión de las bases de datos. Larry Ellison desarrolla en relación al software system que hoy en día se conoce como Oracle Corporation, nacido en Oracle, sistema de gestor de bases de datos relacionales. Cabe destacar que Oracle es uno de los sistemas de gestión de bases de datos más complejos que existe, aunque son de uso corporativo. En los años 80, SQL empezó a ser estándar ya que sus bases de datos relacionales basadas en tablas, con filas y columnas, compitieron fuertemente con las jerárquicas y con las de red. Ya que su programación era sencilla, su nivel de programación era relativamente bajo. En los años 90 aparece la tercera generación de los sistemas de gestión de bases de datos, donde aparecen las bases de datos orientadas a objetos, empezando el auge de los gestores de Microsoft Excel y Access. También se presenta la posibilidad de mezclar los lenguajes SQL y XML para realizar consultas. En la actualidactualidad tenemos un liderato en las compañías productoras de sistemas de gestión de bases de datos que son IBM, Oracle y Microsoft. Se manejan nuevos lenguajes como son .NET, Java, Visual, lo que permite gestores más amigables con usuario y de gran capacidad de almacenamiento y manejo de la información. Como conclusión,
Las bases de datos son fundamentales para el manejo eficiente y efectivo de la información en esta era digital. Agradezco a todos ustedes por su atención y su tiempo y les deseo una excelente tarde.